Hola, me da mucho gusto otra vez que estemos juntos, juntas en este programa que tiene la modalidad en esta ocasión de entrevista. Ya saben que ahí yo las voy campechaneando, a veces hablo yo y a veces entrevisto personas que tienen algo importante que decirnos, siempre relativo a nuestro bienestar, a la nutrición de nuestra alma. Soy Mónica del Valle de Psiconutrición México y eso es psiconutrición, nutrición del alma. Pues hoy tengo una sorpresa súper bonita. Les quiero presentar a Beatriz Jara, ella se presentará un poquito más, pero es una persona que yo he conocido desde hace, no sé, como 40 años, ¿no? Beatriz, que yo creo que sí, Pues o yo creo más, que sí, yo creo que sí, éramos unas chicuelas en aquel entonces. una cosa de nada. Pero yo he seguido muy de cerca el desarrollo que ella ha tenido, incluso en los tiempos en que las dos hacíamos estudios de mercado. Pues era precioso trabajar juntas, a veces cada una trabajaba en su proyecto, pero siempre estábamos peloteando. Es un placer hablar con ella, es una mujer sensible, es una mujer informada y yo la quiero mucho. Y entonces lo que le voy a pedir a Beatriz ahora es que se presente ella misma y que diga de sí lo que quiera, porque si no yo les voy a contar intimidades. Bueno, Padre, pues muchas gracias, Moni, estás bastante correspondida en esto de las querencias. Bueno, ¿qué puedo decir de mis estudios? Estudié psicología en la Ibero y durante un tiempo trabajé en todo lo que tiene que ver en el área de recursos humanos. Posteriormente me llama un poco la atención todo lo que tiene que ver con, eh, pues, estudios que no son lo que vendrían siendo estudios de una universidad, como es, me metí a cursos de flores de Bach, entonces, pues también esa parte la mezclo un poco con la parte central actualmente, que es la astrología. Entonces, los estudios pues me han ido llevando por diferentes lados y he explorado muchas áreas que hoy por hoy me parecen interesantes y como diría Steve Jobs, he ido conectando los puntos para llegar a una comprensión más global de lo que es la astrología, la psicología y todas las pues medicinas un poco alternativas. ok, pues entonces, como tú dices, astrología, psicología, por lo pronto esas dos para no meter más, más variables. ¿Cuál es la Sale. relación que hay entre la astronomía, la psicología y eso cómo sirve al alma humana? Pues no sé si la pregunta sea exactamente esa, pero sé que me entiendes. Sí, mira, bueno, de entrada decir que la astronomía y la astrología, aunque tienen el mismo tipo de, ¿cómo te diré? Se estudia lo mismo, lo estudian desde diferentes ángulos. La astronomía te va a decir distancias, pesos, constitución, materiales de los que están formados los planetas. Y la astrología tiene que ver con esa relación, cómo se baja aquí a Tierra. Entonces, durante mucho tiempo, y creo que para algunas personas la astrología sigue siendo en sus mentes esta parte un poco charlatana, un poco acerca de conocer futuros, adivinaciones, en fin. Y bueno, yo creo que eso en parte tiene que ver porque lo que nosotros conocemos de astrología, pues es lo que leemos en periódicos, revistas, acerca de Cáncer, acerca de Tauro, y que por supuesto nos tienen que dar generalidades porque es imposible, ¿no? Hay de Tauros a Tauros, de Cáncer a Cáncer, y en fin. Entonces, ese no es la vertiente que yo sigo, digamos. La astrología y la psicología empezaron a coquetearse a partir de Jung. Entonces, esto tiene que ver a partir, digamos, que de finales del siglo XIX y se desarrolló, digamos, en el siglo XX. Hay mucha gente que le dice que es astrología evolutiva, es astrología humanista, astrología psicológica, o sea, se le pueden dar muchos nombres, pero la intención de todas estas es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, pues
se junta, digamos, la astrología y la psicología en un área donde podemos conocernos a nosotros mismos. Y bueno, alguien dirá, ¿y a mí de qué me sirve conocerme? Yo ya sé lo que me gusta, lo que no me gusta. Y yo diría, porque tenemos áreas que muchas veces no son tan explícitas o que son un poco más oscuras en nuestro haber. Y por oscuras no estoy queriendo decir malas. Por oscuras estoy queriendo decir que están más ocultas o que no tenemos gran conciencia de cuando las activamos. Entonces la psicología nos ayuda a conocer estos puntos ciegos de nuestra personalidad, y el objetivo, además de conocerse, es que tú puedas hacer algo después de que conoces. O sea, no es nada más, ya conozco y qué bueno, sino es conozco y me puedo relacionar mejor conmigo misma, con mi entorno, y sé cuáles son mis habilidades, sé cuáles son mis puntos ciegos, sé en qué puntos debo de trabajar. En fin, de verdad nos da herramientas muy interesantes, pero no tan solo a nivel personal. La astrología en este caso nos enseña a conocer, a aceptar, a reconocer y a empatizar con los demás. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente alguien que es muy energético, pues piensa que todos los que son tan energéticos como él, pues son flojos, ¿no? Esa es su categorización, son flojos. Y si de casualidad hay alguien todavía más energético que él, está loco. O sea, es un neurótico. Ajá. Y en realidad es que así como nosotros tenemos cierta estatura, cierto color de pelo, cierto color de ojos, de tez, manos más grandes, manos más chicas, constitución más robusta, más delgada, en fin, eso también se da a nivel psicológico. Claro. Hay personas mucho más enfocadas en la emoción, pero hay otras que están mucho más enfocadas en el pensamiento. Y es muy chistoso porque cuando se juntan dos personas, una enfocada en el pensamiento y una enfocada en el pensamiento, lo que la persona enfocada en el sentimiento quiere, o para ella lo que es amor, es que la abracen, que le digan te quiero, que le den de besos. Y la persona que está enfocada en las cuestiones más pensantes, más racionales, pues obviamente lo que a ella le va a interesar o lo que ella va a entender por amor o en fin, es que platiquen con ella, que le expliquen. Entonces, pues bueno, tenemos que saber que hay constituciones diferentes, y así como yo no le voy a pedir a alguien bajito de estatura que alcance algo porque su propia estatura se lo va a impedir, pues de la misma forma yo no voy a suponer o voy a entender cuando menos que hay personas que pueden hacer cosas o están enfocadas en situaciones más que otras. Entonces, es una herramienta fundamental, básica, importantísima, y en donde no se puede uno engañar, porque el asunto no es lo que digo, sino lo que expreso. Entonces, es una herramienta fundamental para entenderse, para entender y para saber cuál es, hacia dónde vas. Yo siempre digo que una carta astral es el instructivo que traemos y que nunca nadie nos enseñó a leer. Es como abrir un aparato eléctrico y que viene en un idioma que no entendemos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor vemos dibujitos, vemos medio monitos, medio suponemos, pero bien a bien, no sabemos las instrucciones. Entonces, la astrología te da estas herramientas, este lenguaje, que es un lenguaje simbólico y por lo tanto complejo, pero muy potente, para entender a tu alma, para entender tus decisiones de vida, para entender el camino que tienes que transitar y de qué manera lo haces. Entonces, bueno, para mí fue todo un descubrimiento, y cada vez, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy más, como más entusiasmada de lo que la astrología me puede dar.
Ok, pero fíjate, yo estoy escuchando todo esto que has dicho, muchísimas cosas. Primero, que no tiene nada que ver con que yo en la cola del súper abra una revista y diga yo soy Piscis, ¿no? Entonces que diga Piscis. Esta semana va a ser relevante en tus relaciones. No, Pues sí o no, pero vamos a decir que sí, voy a decir, ay, qué padre, y vamos a decir que no, ni me voy a acordar de lo que leí, ¿no? sí, Entonces, lo que me gusta, lo que yo estoy escuchando, es que si yo logro entender este lenguaje conjunto de la astrología con la psicología, en lo que les corresponde a cada quien estar interactuando de ambos lenguajes, es una especie de tercer lenguaje probablemente en donde yo lo que dices no me voy a poder hacer guaje porque seguramente no me va a decir esta semana va a ser crucial en tus relaciones, sino que va a hablar de algo que claro que me es relevante a nivel personal y claro que me es relevante a nivel de mis relaciones y de cómo voy a interactuar con otras personas, ¿no? Y lo que decías de voy a poder entender y empatizar con otros y lo que me parece a mí precioso es poder entender y empatizar conmigo, exacto. porque tal vez yo soy hermana del energético ese que dices y yo siempre me siento una floja porque siempre me dice, ándale floja, levántate, camínale Exacto. y siempre estoy en un conflicto en sentirme inadecuada, en sentirme que así no es, en sentirme la rara, el pato feo del estanque cuando en realidad lo que tengo es que decir, ok, soy una persona más bien introvertida, soy una persona que prefiere leer o pintar que estar pegando brincos como chapulín, o sea, y entonces yo puedo ser más amable conmigo. Por supuesto, yo creo que el punto crucial de todo esto es la autoaceptación. Y después de que hay una aceptación, una comprensión, incluso hasta un cariño por la forma en que expresas tu vida, puedes entonces y solo entonces moverte a mejorar aquellas cosas. Mm, Si no eres energética, nunca vas a ser energética, pero no te vas a sentir mal. Y vas a buscar acciones que no requieran de esta fuente de energía constante. Entonces, te va marcando también hacia dónde moverte, qué camino transitar en la vida. ¿Qué es lo que sucede? Tu carta astral es, como te dije, un instructivo de uno mismo. Entonces, una vez que comprendes ya cómo funciona este aparato, que eres tú, porque ya entendiste las instrucciones, también es cierto que podemos encontrar en el desarrollo de nuestra vida ciertos puntos que van siendo importantes. mm, Entonces, la carta no es estática. La carta siempre la vas a expresar, es tu instructivo, pero conforme va avanzando el tiempo, va habiendo no modificaciones en tu carta, pero sí activaciones de mm, partes de tu carta. Entonces, efectivamente, va a haber momentos en que aún no siendo energética, digamos, vas a tener un poco más de energía y mm, hacia dónde tienes que canalizar esa energía. ok, Entonces, o va a haber momentos en tu vida en donde vas a ser mucho más sensible. Entonces, ver qué actividades o para qué quieres, para qué necesitas hacer, cuál es el objetivo de esta sensibilidad que el cosmos, pongámoslo así, te está regalando ese mm, año. mm, Entonces, sí hay una especie de, no adivinación, pero sí de intención hacia dónde va el proceso. Entonces, desde mi punto de vista, la astrología, como a mí me gusta verla, es que te va señalando tus procesos psíquicos, no tus eventos psíquicos. O sea, claro, no sé si te vas a casar o no, pero sí es posible que este año estés mucho más activa en tus relaciones, ¿ok? ¿Para qué estás más activa en tus relaciones? Pues porque hay un sentido en todo esto, porque la vida va teniendo sentido, nos van dando las experiencias, pues si no poco a poco, cuando menos de forma ordenada. mm, Entonces, nuestra vida no es caótica, aunque a veces así nos parezca, sí, sino hay
ciertos aprendizajes en ciertos momentos para ciertas áreas de tu vida. Entonces, esa es la parte donde no necesariamente vas a adivinar qué es lo que pasa, pero sí te puede ayudar a ver qué proceso o qué temáticas van a estar más activas en un lapso de tiempo que en otras. Claro, y fíjate que pienso en esto, bueno, se me vinieron a la cabeza varias cosas, pero una es como darme cuenta que el hecho de que yo sepa que ese es el proceso hacia donde apunta el primer semestre de este año en mi vida, no quiere decir que lo voy a vivir o no lo voy a vivir, nada más voy a estar atenta a ver cómo voy a responder ante estos eventos, ¿no? Que estos procesos, perdón, no eventos, al revés, estos procesos que se vienen, y entonces estoy atenta para, pues precisamente para poder responder desde un lugar de mucha conciencia. Y eso uno lo hace también, la verdad digo yo como terapeuta, lo hago también con mis pacientes. O sea, les digo, el hecho de que te conozcas y sepas sobre tu temperamento, no quiere decir que ya nunca te vas a volver a enojar. Quiere decir que vas a aprender el lenguaje del enojo, por ejemplo, en donde lo sientes en el cuerpo, en cómo se manifiesta, para que no cada vez que te enojes te le vayas a la yugular a una persona, ¿no? Eso que estás diciendo es importantísimo, porque en el momento en que tú tienes conciencia de algo, ya lo puedes manejar. Claro. El problema que tenemos en general los seres humanos es que pensamos que nos conocemos, pensamos que sabemos cómo reaccionamos, pensamos que, y a veces sí, pero muy editado, ¿no? Porque socialmente hay cosas que aparentemente no están bien vistas. Entonces, tratamos de evitarlas o tratamos de negarlas o tratamos de reprimirlas. Entonces, bueno, hay veces que es importante manifestarlas, pero manifestarlas agarrando cuchillos y golpeando, no, las manifestamos desde un punto en donde yo digo, sí, mi enojo es una temática en mi vida, pero lo voy a manejar haciendo deportes, lo voy a manejar metiéndome a situaciones en donde tengo una gran necesidad de energía. Y entonces yo puedo a mí misma ir como viendo cuáles son las áreas donde puedo mejor manejar esa energía. Entonces, es muy importante, pero si yo no las conozco, claro, obviamente lo único que voy a decir es, pues es que soy muy enojona. Muy enojona, pero eso no me da derecho. Yo siempre digo que una cosa es que podamos entender el proceso y la otra cosa es que podamos justificar el proceso. Yo puedo entender que soy enojona, puedo aceptar, puedo amigarme, pero no puedo justificar por eso que cada que me habla alguien le conteste mal. Claro. Porque como soy enojona, el otro se tiene que aguantar. No. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es conocernos, aceptarnos, querernos, pero manejarlo. Claro. Y el hecho de que haya conciencia de eso es muy mágico, Mónica. Cuando tú empiezas a tener conciencia sobre algo, tal pareciera que ya no necesitas esa situación mucho tiempo o de forma muy intensa. Porque sí, como estás atenta, es como si tú estás atenta a que alguien te hable, pues como que agudizas tu oído y claro, cuando te hablan, contestas. Claro. A diferencia de que si tú estás dispersa y no sabes que alguien te va a hablar, igual escuchas, pero no pones atención hasta que no se te paran enfrente o alzan la voz o en fin. Claro. Eso es lo que yo creo que tiene de interesante, de importante, de mágico la astrología. Para mí hay una parte que por una parte lo entiendo y por otra parte me cuesta trabajo. Por ejemplo, yo entiendo cómo la luna tiene un efecto sobre las mareas y ergo, si tiene ese efecto sobre el agua del planeta, pues ha de tener algún efecto sobre mí, que soy 70% agua. Me cuesta un poco más de trabajo pensar que Saturno, que está tan lejos, cómo tiene esa influencia y cómo es diferente de mí que nací un 15 de alguien que nació un 17.
Sí, no, en realidad esto es algo que muchas veces hay quienes dicen lo mismo que tú, lo que pasa es que la influencia del planeta, para mí no es la influencia del planeta, para mí lo que sucede es que hay una energía que de alguna manera vamos a expresar al igual que el planeta. O sea, nosotros tenemos un microcosmos, un minicosmos en nosotros mismos. Entonces lo vamos a expresar. No es que el planeta me quiera hacer cosas o me haga cosas, digo tampoco. Y supongamos que si esa es una forma más fácil de explicación, porque a fin de cuentas no es más que una explicación, pues ¿por qué querrá el planeta hacerme daño, ¿no? O enfermarme, o accidentarme, o demás. Entonces, el asunto no es ese, el planeta no quiere que hagas cosas, el planeta es una energía simbólica que nosotros también tenemos. Entonces, okay, nosotros somos un microcosmos. Esta frase de conócete a ti mismo, que estaba, es la primera parte, porque la segunda parte es conócete a ti mismo y así conocerás el universo. Claro. Entonces, por supuesto que así es. Entonces, sí, no tiene nada que ver con que el planeta me va a hacer, y además hay planetas que en la antigüedad se llamaban maléficos porque ocasionaban mayor problemática en uno, y hay planetas benéficos, entonces los maléficos no es que nos quieran hacer daño y los benéficos nos traten de salvar. Finalmente es nada más una forma simbólica, nuevamente, de entenderlo, pero nada más. Ok, pero entonces vamos a decir, o sea, yo te escucho y ya para mí en este momento se está abriendo una perspectiva que va mucho más allá del horóscopo que me llega todos los días por el Twitter, ¿no? O lo que sea. ¿Cómo puedo aprender esto? ¿Cómo se aprende este lenguaje conjunto de la psicología y la astrología para conocerme? Porque a mí, digo, aunque me suene como mi competencia como terapeuta, pues yo creo que es una muy buena manera de empezar de verdad a conocer, a lidiar con quien soy y a empezar a hacer transformaciones importantes. ¿Cómo se aprende ese lenguaje? Mira, de entrada en México no hay escuelas, hay algunas escuelas en Estados Unidos, hay algunas escuelas en Inglaterra, pero en realidad como se va aprendiendo este lenguaje es como se aprenden todos los idiomas, ¿no? Estudiando, yendo a clases o tomando clases o viendo videos o como quieras. El asunto es que de entrada, así como en todos los conocimientos, incluso en la psicología, hay quienes son más del tipo freudiano, analista freudiano, hay quienes son más del tipo junguiano, hay quienes son más del tipo bioenergético, porque hay diferentes corrientes que lo que hacen es poner el énfasis en algo. También la astrología tiene, digamos, como estas partes, ¿no? Entonces, hay astrología mucho más adivinatoria, porque sí existe, hay astrología mucho más psicológica, hay incluso alguna astrología que es mucho más kármica, que te habla de vidas pasadas, de lo que fuiste, de lo que vienes a aprender, en fin, hay diferentes formas de aproximación, digamos. Entonces, bueno, este es un tipo de astrología que a mí en lo personal me ayuda porque es una astrología que de alguna manera te empodera. Oh. ¿Y por qué digo que te empodera? Porque al conocerte tú puedes tomar mejores decisiones, puedes ir por la vida con mayor conciencia. Y no es una astrología en donde te dicen, lo que pasa es que tú sí vas a tener dinero y entonces pues me voy a mi cama a ver videos y a rascarme la panza, porque finalmente ya me dijeron que voy a tener dinero, ¿no? Entonces, y para mí eso es desempoderarte a fin de cuentas. Entonces, para mí esta astrología me gusta, se estudia, pues hay diferentes maestros, ¿y cuál es la diferencia entre un maestro y otro? Bueno, como en todo habrá algunos mejores y otros peores, pero sobre todo va a haber maestros que resuenen más contigo, ¿no? Maestros que tengan cursos o clases
o sus conocimientos te los transmitan de una forma mucho más estructurada y rígida. Hay quienes divagan tanto que terminas no entendiendo nada. Entonces, pues realmente esto va un poco de acuerdo con la forma en cómo tú expresas este lenguaje, ¿no? Que yo lo diría, si seguimos hablando del lenguaje, yo te podría decir, o lo podría hacer la analogía, de que son diferentes acentos, ¿no? O sea, si tú estudias inglés, pues aprendes inglés, pero dependiendo un poco del maestro, si es australiano, si es inglés, si es estadounidense, y si es estadounidense, si es del norte o si es del sur, ¿me explico? Entonces, finalmente es inglés. Nadie te, bueno, no sé si nadie, pero los símbolos ahí están, el conocimiento ahí está, y la forma un poco de transmitirlo es lo que hace diferencia muchas veces. Claro. Entonces vas resonando más con un tipo que con otro. Y a lo largo, por supuesto, los que empezamos a estudiar astrología, que dicho sea de paso, es un conocimiento tan vasto como el cosmos mismo, que es difícil abarcarlo todo. Siempre hay algo que aprender. Entonces, todos los astrólogos sabemos que, bueno, sabes cuándo iniciaste en este camino y en qué momento te quieres retirar, pero no porque ya hayas aprendido todo. Te retiras porque ya cumpliste tu objetivo, a lo mejor, pero información, digamos, hay, la que quieras, aproximaciones hay muchas. Entonces, pues bueno, para mí, ¿qué te puedo decir? A mí hablar de astrología me encanta. Me encanta, aunque yo es un tema que siempre he dicho sobre el cual no discuto. ¿Y a qué me refiero con esto? Como mucha gente tiene esta idea de la astrología de la revista, entonces, cuando por alguna razón se enteran que estudias astrología, que eres astróloga, en fin, entonces te dicen, pues yo no creo en la astrología. Y mi contestación siempre es, tienes razón, yo tampoco creía. ¿Por qué? Pues porque no voy a discutir, es como si yo me pongo a discutir sobre teoría de la relatividad con un físico. O sea, obviamente lo que yo puedo entender, saber al respecto, pues es nada con respecto a los años que él ha estudiado. Entonces, si vemos que es un lenguaje, pues este lenguaje tiene su gramática, tiene sus palabras, tiene su sintaxis, tiene todo esto. Entonces, pues se tiene que ir aprendiendo poco a poco. Tampoco creo en los cursos de te doy un fin de semana clases de astrología y el lunes tú ya puedes poner tu anuncio de se leen cartas natales. No lo creo, aunque se da. Entonces, para mí la astrología de veras es un conocimiento tan profundo, tan vasto, tan importante, que podría decir, aunque no sé si la palabra a muchos les haga ruido, es un lenguaje incluso que yo considero muchas veces hasta sagrado. Entonces, y por sagrado no tiene que ver nada con lo religioso, pero sí con esta importancia que puede darnos. Entonces, para mí la astrología fue un gran descubrimiento. Yo, por supuesto, siendo psicóloga, muchas veces tomé terapia, por supuesto, siendo psicóloga, muchas veces estudié, tuve conversaciones y la psicología para mí me abrió un panorama totalmente diferente de autoconocimiento. Entonces, sí puedo entender o sí puedo darse, así como te digo, no puedo entender toda la astrología un fin de semana, sí hay momentos en donde a través de la astrología sobre un tema muy específico y para gente que no va a leer cartas después, sino de autoconocimiento, sí se puede dar. O sea, hay cursos muy como puntuales sobre una temática en específico en donde tú vas a conocer esa área. Por ejemplo, cómo me relaciono o qué es lo que yo llamo amor. Para mí, ¿cuál es el significado del amor? O cómo expreso mi amor o cómo recibo
muestras de amor. Entonces, es un tema muy específico, pero así como ese podríamos tener otro de cómo aprendo o cómo me comunico o me explico, pero son temas ya muy puntuales acerca de una temática específica para gente que no sabe astrología y pero que a través de esto puede empezar un camino de autoconocimiento que es muy, muy, muy poderoso. De Sí, verdad, o sea, a veces he dado cursos en donde sale la gente diciéndome, es que ya entendí a mi pareja, ya entendí a mi mamá, y esto hace que te reconcilies contigo mismo y con tu alrededor. ok. Y bueno, pues aprovechando, ahorita que dices eso, pues cuéntanos de tu próximo curso, cuándo lo vas a dar y más o menos por dónde va a ir ese curso, de qué se va a tratar. Mira, este es un curso para aprender todos los símbolos astrológicos básicos, que son planetas, que son signos del zodiaco, que son la relación que existe entre los planetas, y otra cosa que se llama casas, que vienen siendo las áreas de tu vida en donde se desenvuelve, digamos, cada uno de estos planetas, donde se expresa cada uno de estos planetas. Es un curso en donde se dan clases semanalmente de hora y media. Hay uno que empieza el Ya este miércoles este 16. miércoles 16 en la mañana, de 11 a 12 y media, y hay otro que inicia el jueves, que es en la noche, que es de 8 a 9 y media, para las personas que trabajan y que les interesa. Entonces, se va viendo. Sí es un curso, porque muchas me han preguntado, oye, ¿cuánto dura el curso? Y entonces yo digo, bueno, depende mucho de la interacción, porque en estos cursos no tan solo vas aprendiendo astrología, también te vas metiendo a tu carta. Y entonces vas viendo cómo vas expresando lo que vas aprendiendo. Entonces, Oh, pues qué bonito. depende un poco de toda esta dinámica. Luego terminan siendo casi como terapias de grupo, en donde toda la gente empieza a verse a sí misma y no pueden ser grupos. Por esta misma razón, son grupos muy pequeños. Y cuando digo muy pequeños, son 4, 5, 6 gentes. Entonces, porque el asunto no tan solo es dar la información, sino ayudarte en el proceso de conocimiento Claro, personal. claro. Entonces, pues tiene que ser muy pequeño el grupo. Y sí, no sé, no te podría decir, empieza tal día y termina tal día, pero sí estoy pensando en que son varios meses, 8, 9 meses, o sea, para que nazca el niño. Sí, A veces se podrá dar un poco más largo, a veces un poco más corto, pero sí no es algo que puedan decir, ah, bueno, entonces me meto en febrero, en marzo y abril, y en mayo yo ya tengo otro compromiso. Pues la verdad es que no, digo, sí, te puedes meter y estás en libertad y aprenderás lo que se vea en esos 2 meses, claro. pero no terminas de la comprensión o no tienes toda la información de los conceptos más básicos. Ok. Y otra cosa, tú además dijiste que haces cartas Sí, astrales y luego la que se hace, ¿cómo se llama? Cuando ya es su cumpleaños de los uno. retornos solares. Ajá, Sí, sí, sí. Sí, se hacen cartas natales en donde ves como un poco las temáticas generales de tu vida. Imagínate que es muy vasto y en una hora es como decirte, ok, en una hora de terapia tú ya tienes que haber resuelto la problemática de la persona que te fue a ver. Es imposible. imposible. ¿No? O sea, podrás darle pinceladas, podrás darle direcciones, pero en realidad, digo, que no por ser poquito deja de ser útil, pero Claro, no es una temática exhaustiva. Bueno, claro. eso es, entonces eso es una parte. Hay otra técnica que es que cada año, el día de tu cumpleaños o cercano al día de tu cumpleaños, se hace lo que los astrólogos denominamos retorno solar o revolución solar, algunos le dicen, y que es donde te van marcando un poco las áreas, las temáticas o los puntos
que durante ese año van a estar más activos. A mí la verdad es que hay algo que me encantaría que en México se instituyera y que es una terapia a base de conceptos astrológicos. Entonces, bien dijiste, es como una pues competencia directa, en donde en realidad no vas viendo, no sientas a la persona y dices, bueno, a ver, cuéntame de tu papá y cuéntame de tu mamá, sino vas viendo la relación que hubo con su papá, con su mamá, y te podría decir que más tú le dices a él que él te dice a ti. Pero es una cuestión interactiva, ¿no? Como no es adivinatoria y un mismo símbolo se puede expresar de diferentes formas, entonces, pues bueno, realmente no podemos decir que tu papá era así y se acabó, sino vas viendo qué partes y cómo fuiste absorbiendo esas partes, incluso cómo fuiste absorbiendo ciertos patrones desde tu vida intrauterina. Claro. Entonces, nuevamente, de verdad es muy, muy profundo. Y sí, a veces sí me gustaría que la gente fuera un poco más constante en esto. Pero bueno, pues eso depende de cada quien. Oye, entonces, ¿puedo leerme una carta de una vez? Sí, por supuesto, y se tocarán los temas más importantes, más básicos, de mayor trascendencia. Pero también tengo que aceptar que en una hora no puedes tú resolver la vida de nadie. Entonces, ni la puedes resolver, ni la puedes analizar, ni la puedes comunicar, ni nada. Entonces, pero volvemos a lo mismo, te repito, no por ser un área específica es menos valiosa. A veces eso es lo que necesitabas en ese momento. Exactamente, o sea, muchas veces un puntito es suficiente tarea para un buen rato de estar trabajando. Y lo que decías ahorita, ¿no? Que la relación con tu papá, bueno, de entrada, por ejemplo, yo no tuve el mismo papá que mis hermanos. No. O sea, cuando platicamos de nuestro papá, es, ¿de veras? ¿Eso Sí. hacía? Sí. Entonces es precioso saber que a pesar de ser la misma persona, había una relación de acuerdo a, no sé, a mi personalidad, a, ve tú a saber, y eso me imagino que sale, y entonces uno entiende por qué mi hermana lo adoraba y yo lo odiaba. Sí, y fíjate que esto que dices es muy curioso cuando uno se pone a hablar así con los hermanos, en fin, y uno dice, pues no sé qué mamá tuviste o qué papá tuviste tú. Sí. Y yo les diría, bueno, pues tuvieron diferente papá y diferente mamá desde el punto de su carta natal, o sea, sus cartas natales son diferentes. Y esto me lleva a algo que es bien importante, Mónica. Nosotros, imagínate que somos radios o televisiones, o somos aparatos eléctricos que captamos ondas. En este momento, en este cuarto, hay ondas de radio, hay ondas de televisión, hay ondas de internet, hay diferentes ondas. Ajá. Si yo soy radio, única y exclusivamente voy a captar las ondas de radio. No tengo instrumentos para captar ondas de televisión. Claro. Entonces, pero más aún, no tan solo es voy a captar las ondas de radio, sino que dependiendo donde yo ponga el dial, qué estación, es el tipo de música que voy a oír. Claro. Entonces, a veces la diferencia es tanta como tú eres televisión y yo soy radio, y a veces es diferencias menores como las dos somos radio, pero yo lo tengo sintonizado en música de salsa y tú en música clásica. Claro. Entonces, esto es lo que nos va dando la riqueza y la aceptación. Entonces, muchas veces decimos, es que porque mi mamá fue bien rígida, yo salí así. Y yo siempre les digo, no, es al revés. Porque tú necesitabas vivir la rigidez de tu mamá. Es que tu mamá se portó rígida contigo, o que tú viste los momentos en que tu mamá fue rígida. Entonces, no todos tenemos las mismas expresiones ni los mismos instrumentos de captación. Volvemos a lo mismo, alguien es muy energético, sus instrumentos de captación son de movimiento, pero hay quienes sus instrumentos de captación son intelectuales. Claro.
Y Entonces, fíjate, perdón que te interrumpa, pero ya me emocioné. Ahorita que dices lo de que si yo necesitaba que mi mamá fuera rígida o mi mamá ya era rígida de por sí y yo tuve que aprender algo, es algo que en mi psicología llamamos que se unen dos arquetipos y se constela una relación, ¿no? exacto. Entonces, pues la víctima, la que es más fácil de explicar, la víctima y el victimario. El Exacto. victimario buscará una víctima, la víctima buscará un victimario hasta que alguien comprenda eso y diga, chao, Sí, exacto. yo me salgo de Fíjate, esto. yo lo pongo con colores, ¿no? Porque cuando lo pones con números siempre hay como una idea muy ancestral de ordenarlos, pero bueno, yo soy rojo, tú eres amarillo, va a salir naranja, pero si yo soy rojo y tú eres azul, va a salir morado. Entonces nos relacionamos con diferentes gentes y salen diferentes cosas. Colores, claro. Tenemos tendencias a, sí, a buscar o a los amarillos o a los azules. Eso es cierto, pero hay veces que dices, es que yo no sé en qué estaba pensando cuando estuve mucho tiempo con un amarillo, y yo te diría porque necesitabas aprender tal o cual cosa, que no lo ibas a aprender de otra manera que no fuera juntándote con un amarillo. Ok. Entonces, la verdad es que todo esto es apasionante, de verdad es muy Precioso. rico en experiencias también. Sí, sí. Y bueno, pues como dice mi querida Francis, no te quito más mi tiempo. este, dime por favor, ¿dónde te encuentran? ¿Tienes un teléfono, algo para que te encuentren? Sí, ¿Y mira, con qué cierras? ¿Con qué pensamiento cierras? eh, primero voy con el teléfono para que no se me olvide. Mi celular es 55 14 51 6977. Pero por favor, y gracias a los bancos y a las extorsiones, llamadas que he recibido no muy gratas, si no es por WhatsApp, si no hay un primer contacto a través de WhatsApp, no contesto el teléfono si es de un número que no conozco. Entonces, primero, o me pueden preguntar vía WhatsApp o me pueden decir, oye, estoy interesada, y entonces yo ya registro su número y lo contesto. Mi mail, que creo que ya está en franco desuso todos los mails, pero bueno, para aquellas personas que todavía les sea útil, mi mail es pino, así como de árbol de Navidad, pino, jara, @gmail. Entonces es pinojarae@gmail. .com. Esas son las dos cosas. Ok. ¿Y con qué cierro? Bueno, pues podría cerrar con muchas cosas, pero la verdad es que es un conocimiento fantástico, excepcionalmente fantástico. Entonces, si tienen oportunidad, si tienen curiosidad, también les quiero decir que la primera clase, tanto de miércoles como de jueves, será gratis para aquellas personas que tienen inquietudes, pero que no saben bien si meterse o no, si no saben bien si yo voy a ser del tipo de personas que a ellas les gustaría que les enseñara, en fin, ¿no? Todo aquello que más o menos te puede dar una primera aproximación. Entonces, bueno, pues ahí está la forma, y de verdad, si tienen oportunidad o curiosidad, cuando menos dense el chance de tener una probadita, y pues bueno, teniendo una probadita ya se podrán imaginar lo que va a ser el pastel. Y es por Zoom, ¿verdad? Es por Zoom, sí. Sí, bueno, ahora ya nos los trajo la pandemia y nos los dejó por suerte, porque cuando menos en esta ciudad es muy complicado, y para las personas que están en otros estados se les abre también la posibilidad. Claro. Pues bueno, pues muchísimas gracias. pinojarae@gmail.com. Exacto. Me dio un gusto enorme, aprendí un montón, como siempre me la paso bien contigo y a ti y a mí no nos para el pico, así que por eso tenemos que ponerle un alto. Yo me despido, yo soy Mónica del Valle, tengo estudios de maestría en Counseling Psychology, soy experta en nutrición mente-cuerpo y soy la fundadora de Nutrición del Alma, porque eso es lo que quiere decir Psiconutrición México. Entonces, por favor, contáctanos, búscanos, podemos trabajar de muchas, muchas maneras. Nutre todos los aspectos de tu vida.
Nutre tu mente, cuerpo, alma, espíritu y corazón y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.